Estamos a unos pocos días de las elecciones griegas, parece que las encuestas están dando un cambio político y que Syriza va a llegar al gobierno y muy próximo a la mayoría absoluta, pero el día después de esas elecciones, que hay que respetar porque es una decisión de los griegos, los problemas de Grecia siguen siendo lo mismo. Es un país no solo con alto endeudamiento, que es donde se está concentrando todo el debate, también hay un problema muy grave de pobreza y de desempleo, que también está concentrando el debate, pero hay dos problemas de los que no se está hablando. Grecia tiene un grave problema de competitividad y de baja productividad dentro del euro, compartiendo moneda con otros países como Alemania, Francia, Italia o España, con mucha más productividad que ellos. Y dos, tiene un problema institucional, sus instituciones no funcionan, no solo las políticas, donde Syriza está haciendo una propuesta de regeneración democrática, me parece bien, las instituciones económicas en Grecia no funcionan y por eso tuvieron la crisis que tuvieron. En el año 2007 Grecia tenía un déficit público del 7% del PIB, una deuda pública del 110% del PIB y un déficit con el exterior del 15% del PIB. Eso significa que las familias y las empresas griegas también se endeudaban, porque no solo el Estado, había déficit privado de ahorro también. En esa situación, los griegos decidieron elegir a Nueva Democracia, que es el partido que ahora va a perder, con mayoría absoluta. Y ya había tenido mayoría absoluta en 2003. Por lo tanto, la democracia es responsable y sí les representaban. Ellos son corresponsables de haber votado a un gobierno que hizo una muy mala política económica, ¿no? Evidentemente que todo el debate se centra, y yo he sido el primero en criticar a Merkel y a la Troika desde el año 2010. Recuerdo el 2010, tuve muchísimas críticas en España por criticar a los alemanes, porque Alemania era la virtud, y yo fui el primero en España, y en eso estoy del lado de los griegos, y ha habido graves errores de gestión de la crisis, pero Merkel era la bombera y la Troika, los incendios ya estaban antes de llegar los bomberos, por lo tanto dejemos esto claro. En esa situación hay dos posiciones ahora mismo: lo que está proponiendo Bruselas y la Troika, que ya está pactado desde el segundo rescate, que es, si cumplían con sus objetivos de 2014, que lo han hecho, un superávit fiscal primario, va a haber un retraso en los plazos de la deuda y una bajada de los tipos de interés. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso supondría no hacer quita de la deuda, y dentro de 4 años, cuando acabe la próxima legislatura, habría un total de deuda pública por encima del 200% del PIB. Por lo tanto, eso no soluciona el problema de Grecia. Y dos, lo que está proponiendo Syriza, que es verdad que tienen un plan europeo bastante coherente, muy parecido al que yo planteo en mi libro Hay vida después de la crisis, por lo tanto lo comparto. Lo que no tiene Syriza es un plan para Grecia, ni están debatiendo de lo que van a hacer en Grecia. O sea, decirle a los alemanes y a los franceses y a los españoles que tienen que poner dinero para la quita de Grecia, eso es muy sencillo. Lo que es difícil para un gobierno es decirle a los griegos lo que han hecho mal y lo que tienen que cambiar. Y allí hay que cambiar muchas cosas, entre otras cosas la forma de qué producir en un mundo global, competitivo y con un tipo de cambio del euro, donde hay países muy competitivos como Alemania, Francia u otros países de la eurozona, ¿no? En ese escenario, la clave no es hacer gasto público en Grecia, sino hacer gasto público en Alemania, gasto público en Francia, que los socios europeos empiecen a crecer y que arrastren a países como Grecia, y que Grecia pueda exportar a los socios europeos. Y con el superávit de balanza por cuenta corriente y de exportaciones se reducirá la deuda externa y empezarán a entrar en un ciclo virtuoso donde volverán a crecer y a crear empleo. Es un escenario lento pero fiable. Los dos atajos que están proponiendo Syriza y la Troika nos llevan al desastre, y yo voy a criticar a los dos, a la Troika y a Syriza, porque eso que están haciendo la Troika y Syriza se está pagando con dinero de mis hijos, de la deuda pública, y va a tener un coste para los ciudadanos españoles. Entonces, el plan, y yo estoy dispuesto a ser solidario con los griegos, pero eso tiene que ir con un plan griego de reinventar Grecia, de volver a hacer una economía competitiva, de volver a hacerla una economía seria, donde se respeten las instituciones, donde las pensiones se paguen lo que se pueden pagar, donde no haya fraude, y en ese escenario, ¿no?, yo estaré dispuesto a apoyar a los griegos, sobre todo a la gente que está pasando más necesidad y están en la pobreza. Yo creo que son ciudadanos europeos y merecen nuestro apoyo y nuestra solidaridad, pero con un plan viable. Yo no voy a estar aquí para ser políticamente correcto ni con la Troika ni con Syriza, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos tiene la solución en este caso.